Bienvenidos a Librízate. En esta ocasión, nos vamos a sumergir en un tema que estoy segura resonará con muchos de ustedes: la búsqueda de una vida con propósito y la idea de convertirnos en dueños de nuestro propio destino. Para guiarnos en esta aventura tenemos como punto de partida el libro Hazte dueño de ti de Fred Martínez. Y lo que me encanta del libro es que Martínez no se anda con rodeos. Desde el principio nos confronta con una realidad que muchos hemos experimentado. Esa sensación de estar perdidos sin un norte claro, como si la vida simplemente nos estuviera pasando. ¿Te has sentido así alguna vez? Ajá. Como si te faltara ese motor interno que te impulsa hacia algo que realmente te llene. Es una pregunta poderosa que nos obliga a hacer una pausa y reflexionar. Y lo interesante es que Martínez no solo nos plantea que lo que pregunta, sino que nos ofrece un marco de referencia para entender por qué nos sentimos así. Habla de cómo la percepción del tiempo cambia a medida que envejecemos. De niños los días parecen eternos, pero a medida que crecemos, el tiempo parece acelerarse. Y esa sensación de que el tiempo se nos escapa de las manos nos puede generar ansiedad y la necesidad de encontrarle un sentido a nuestra existencia. Totalmente. Es como si de pronto nos diéramos cuenta de que el tiempo no es infinito y empezamos a sentir la presión de cumplir con ciertas expectativas, ya sean nuestras o impuestas por la sociedad. Exacto. Y ahí es donde Martínez introduce un concepto crucial: la paradoja entre libertad y responsabilidad. Él dice, y cito textualmente, libertad y responsabilidad son un binomio indisoluble. Espera, eso me fascina. Porque a veces pensamos en la libertad como la posibilidad de hacer lo que queramos sin consecuencias. Pero Martínez nos está diciendo que la verdadera libertad implica asumir la responsabilidad de nuestras decisiones. Precisamente. Es como si nos dijera, tienes la libertad de elegir tu camino, pero cada camino tiene sus consecuencias. Y la clave está en elegir conscientemente, entendiendo que cada decisión nos acerca o nos aleja de la vida que queremos. Y para ilustrar esta idea, Martínez nos comparte una anécdota muy conmovedora. La historia de una mujer de 70 años que decide seguir su corazón y elegir el amor a pesar de las expectativas sociales. Se atreve a romper con la norma, con lo que se supone que debe hacer una mujer de su edad. Y elige vivir en sus propios términos. Esa historia es como una pequeña rebelión, ¿no crees? Nos muestra que nunca es tarde para romper con las jaulas mentales que nos impone la sociedad y vivir auténticamente. Es un ejemplo inspirador que nos invita a cuestionar esas parotes invisibles que nos limitan. Y justo después de esta anécdota, Martínez nos lleva a otro punto clave: la ciencia del significado. Lo interesante aquí es que no se trata solo de una idea filosófica, sino que hay investigaciones que demuestran que vivir con un propósito tiene un impacto positivo en nuestra salud mental y emocional. Por ejemplo, un estudio de la Universidad de Stanford encontró que las personas con un fuerte sentido de propósito en la vida tienen un menor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Wow, nunca imaginé que algo tan intangible como el propósito pudiera tener un impacto tan tangible en nuestra salud. Pero antes de seguir, creo que es fundamental entender bien a qué se refiere Martínez con sentido de vida, porque a veces lo confundimos con otras cosas como tener una dirección clara o alcanzar ciertas metas. Totalmente de acuerdo, Martínez desmonta esas ideas preconcebidas y nos dice que el sentido de vida no se limita a tener un plan o seguir nuestras emociones, va mucho más allá. Entonces, ¿cuál es la definición que nos propone? ¿Qué es para él una vida con sentido? Para Martínez, el sentido de vida es la conexión entre el corazón y la razón aplicada a personas, acciones, circunstancias y cosas valiosas, lo que nos lleva a actuar de forma coherente y nos da una identidad sólida. Es decir, no se trata solo de seguir nuestros impulsos o de ser lógicos al extremo, sino de integrar nuestras emociones con nuestra razón para tomar decisiones que realmente nos representen. Exactamente. Y aquí es donde entra en juego el método ad propositum, un marco de 6 pasos que Martínez nos propone para alcanzar el autodominio y una vida con sentido. Me intriga este método. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre qué trata? A propósito, se basa en la idea de que podamos tomar el control de nuestra vida a través del autoconocimiento, la gestión emocional y la acción consciente. Imagina que es como un mapa que nos guía en el proceso de descubrir quiénes somos, qué queremos y cómo podemos lograrlo. Suena como una herramienta poderosa. Lo que me gusta del video es que pone especial énfasis en la importancia del autoconocimiento, la inteligencia emocional, la responsabilidad personal, el poder de los hábitos y la resiliencia. Es decir, nos da las claves para convertirnos en dueños de nuestro propio destino. Y lo mejor es que el video no se queda solo en la teoría, sino que nos presenta herramientas concretas para poner en práctica estos conceptos. Por ejemplo, habla del diario emocional, una herramienta que a simple vista puede parecer sencilla, pero que tiene un potencial enorme para conectar con nuestras emociones y entender qué hay detrás de ellas. ¿Cómo funciona exactamente? Simplemente se trata de escribir lo que sentimos. En esencia, sí. La idea es dedicar unos minutos al día a registrar nuestras emociones, como si fuera un mapa de nuestro mundo interior. Podemos escribir cómo nos sentimos, qué situaciones o pensamientos desencadenaron esa emoción, e incluso qué sensaciones físicas experimentamos. Entiendo.
no es solo nombrar la emoción, sino explorar la profundidad. ¿Y esto en qué nos ayuda? Al llevar un diario emocional, desarrollamos una mayor conciencia de nuestras emociones y aprendemos a identificar patrones. Por ejemplo, podemos darnos cuenta de que ciertas situaciones nos generan ansiedad o que tendemos a reaccionar de forma impulsiva cuando nos sentimos presionados. Es como si al ponerlo por escrito pudiéramos observarnos desde afuera y entender mejor cómo funcionamos. Exacto. Y esa autoconciencia es fundamental para poder gestionar nuestras emociones de forma más efectiva. Y hablando de gestión emocional, el video también menciona el modelo de las 3R. Reflexión, respuesta, resultado. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre este modelo? Me intriga cómo podemos aplicarlo en situaciones que nos sacan de nuestras casillas. Imagina que estás en una situación que te genera una emoción intensa, como la ira o la frustración. El modelo de las 3R nos invita a hacer una pausa antes de reaccionar de forma impulsiva. Es decir, no dejar que la emoción nos controle. Exacto. El primer paso es la reflexión. Tomar un momento para analizar qué estamos sintiendo, qué pensamientos están alimentando esa emoción y por qué nos sentimos así. Luego viene la respuesta. Elegir conscientemente cómo queremos actuar, en lugar de dejarnos llevar por el impulso del momento. Y finalmente, el resultado. Observar las consecuencias de nuestra respuesta y aprender de la experiencia. Me gusta la idea de que podemos elegir nuestra respuesta. Es como si tuviéramos un superpoder que nos permite tomar las riendas de la situación. Y lo tenemos. A veces no nos damos cuenta del poder que tenemos para elegir cómo reaccionamos ante los desafíos. Y esto me lleva a otra herramienta que me llamó mucho la atención. La eliminación de creencias limitantes. ¿A qué se refieren con esto? Las creencias limitantes son esas ideas negativas que tenemos sobre nosotros mismos, como no soy capaz, no merezco ser feliz o nunca voy a lograr mis sueños. Son como muros invisibles que nos impiden avanzar y alcanzar nuestro potencial. Esas frases que a veces nos repetimos en la cabeza y que nos llenan de inseguridades, ¿verdad? Exacto. Y aunque parezcan inofensivas, estas creencias pueden tener un impacto enorme en nuestra vida, ya que influyen en nuestras decisiones y en cómo nos relacionamos con el mundo. Pero ¿cómo podemos eliminar esas creencias si a veces parecen estar tan arraigadas en nosotros? El primer paso es identificarlas, prestar atención a nuestro diálogo interno y detectar esas frases negativas que nos decimos a nosotros mismos. Luego viene la parte más importante, cuestionarlos. Cuestionarlas. Sí, preguntarnos, ¿es esto realmente cierto? ¿Hay alguna evidencia que lo demuestre? ¿De dónde viene esa creencia? A menudo descubriremos que estas creencias se basan en experiencias del pasado, en miedos infundados o en mensajes negativos que hemos interiorizado a lo largo de nuestra vida. Es como desmontar un viejo mueble que ya no nos sirve. Y una vez que hemos cuestionado esas creencias, ¿qué hacemos? El siguiente paso es reemplazarlas por creencias potenciadoras, afirmaciones positivas que nos ayuden a crecer y a construir una imagen más positiva de nosotros mismos. En lugar de decir, no soy capaz, podemos decir, soy capaz de aprender y de superar cualquier desafío. Exactamente. Se trata de reprogramar nuestra mente con mensajes que nos impulsen hacia adelante. Y una herramienta poderosa para fortalecer estas nuevas creencias es la visualización. Así el video también hablaba de eso. ¿En qué consiste la visualización? La visualización es una técnica que nos permite crear imágenes mentales de lo que queremos lograr. Se trata de imaginar con detalle la situación deseada, experimentando las emociones y sensaciones como si ya estuviéramos allí. Es como crear una película mental de nuestro éxito, ¿no? Exacto. Sí. Y al hacerlo estamos enviando un mensaje poderoso a nuestra mente subconsciente, programando nuestro cerebro para alcanzar ese objetivo. Me encanta la idea de que podemos usar nuestra imaginación para crear la realidad que deseamos. Y hablando de crear una nueva realidad, el video también nos habla de la importancia de crear hábitos de poder. ¿A qué se refieren con eso? Piensa en los hábitos como pequeñas acciones que repetimos de forma automática, casi sin darnos cuenta. Y aunque cada hábito por sí solo puede parecer insignificante, la suma de nuestros hábitos diarios define quiénes somos y qué logramos en la vida. Entonces, crear hábitos de poder significa incorporar a nuestra rutina diaria acciones que nos acerquen a nuestros objetivos y nos ayuden a ser la mejor versión de nosotros mismos. Exactamente. Por ejemplo, hacer ejercicio regularmente, meditar, leer, dedicar tiempo a nuestra pasión o simplemente desconectarnos del mundo digital por un rato para conectar con nosotros mismos. Pero ¿cómo podemos crear esos hábitos y no abandonarlos a la primera de cambio? Un buen punto de partida es empezar con algo pequeño, un hábito que sea fácil de integrar en nuestra rutina diaria, por ejemplo, leer 10 páginas de un libro cada día o practicar 5 minutos de meditación al despertar. La clave es la constancia, ¿verdad? Convertir ese pequeño hábito en una parte integral de nuestro día a día. Exacto. Y a medida que vamos creando hábitos de poder, vamos tomando control de nuestra vida, construyendo la realidad que deseamos.
Y además de estas herramientas prácticas, el video también nos comparte algunos ejemplos inspiradores de personas que lograron transformar sus vidas aplicando estos principios. Por ejemplo, se menciona el caso de una mujer que logró superar su miedo al fracaso y finalmente se atrevió a lanzar su propio negocio, que resultó ser un éxito. Qué inspirador. Y también se habla de un hombre que logró transformar su vida emocional aprendiendo a escuchar y regular sus emociones, lo que le permitió mejorar sus relaciones y encontrar la paz interior. Son historias que nos demuestran que el cambio es posible, que no importa dónde estemos ahora, siempre podemos tomar el control de nuestra vida y crear la realidad que deseamos. Son historias que dan esperanza, ¿no? Como que nos recuerdan que no estamos solos en este camino de buscarle un sentido a la vida. Totalmente, y que al final todos tenemos el poder de cambiar nuestra historia. Exacto. Y hablando de cambio, hay una frase del video que me impactó bastante. El cambio no ocurre cuando te sientes listo, ocurre cuando decides comenzar. Es totalmente cierto. Muchas veces nos quedamos esperando el momento perfecto para actuar, pero la verdad es que ese momento nunca llega. Y mientras esperamos, la vida se nos va pasando, ¿verdad? Exactamente. Por eso es importante tomar acción aquí y ahora sin esperar a sentirnos completamente preparados. ¿Y qué te parece si hacemos un pequeño resumen de las herramientas que hemos visto en este Deep Dive? Me parece perfecto. A ver, ¿por dónde empezamos? Bueno, hemos hablado del autoconocimiento, la gestión emocional, la responsabilidad personal, el poder de los hábitos, la visualización. ¿Cuántas cosas? Y todas súper útiles para tomar control de nuestra vida. Es como si tuviéramos un mapa y una brújula para guiarnos en este viaje hacia una vida con más sentido. Y lo importante es que cada quien puede elegir las herramientas que mejor le funcionen. Como dice Martínez, vivir con sentido y trabajar con propósito significa tomar la vida en las manos y vivir con propiedad. Es dejar de ser víctimas de las circunstancias y convertirnos en los arquitectos de nuestro propio destino. Exacto. Y para terminar, me gustaría dejarte una pregunta para que reflexiones. ¿En qué área de tu vida sientes que podrías tomar más ownership, más control? ¿En qué aspecto sientes que te estás dejando llevar por la corriente, en lugar de remar hacia donde realmente quieres ir? Piénsalo bien. No importa si es algo grande o pequeño, lo importante es dar el primer paso. Y recuerda, el cambio no tiene que ser radical ni de la noche a la mañana. Puede ser un pequeño ajuste en tu rutina diaria, una decisión consciente que te acerque un poco más a la vida que deseas. Y si quieres seguir explorando estas ideas, te invitamos a que te unas a nuestra comunidad en redes sociales. Ahí encontrarás más contenido inspirador y podrás conectar con otras personas que también están en este camino de autodescubrimiento. Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Muchas gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Esperamos que te haya inspirado a tomar las riendas de tu vida y crear una realidad más plena y significativa. Hasta la próxima.